Estaba leyendo el libro de Efesios. Me llamó mucho la atención este capítulo 1, la riqueza que tiene esta escritura, escrita por el apóstol Pablo en cautiverio, escrita a la iglesia de Efesios. Pero dicen los comentaristas que en un principio estaba destinada a todas las iglesias que se encontraban allí a la vuelta del Mediterráneo. Podríamos decir que fácilmente esta carta llegaría a nosotros. Llegaría a nosotros porque cuando dice a los fieles y santos en Cristo Jesús que están en Éfeso, podríamos poner acá en este lugar Monteros, por ejemplo, y es para nosotros la carta. Pero se dice que muchas de las cartas no tenían un destinatario fijo, que después se le fue poniendo quizás el destinatario. Pero comencemos a leer, vamos a leer los primeros 14 versículos y vamos a tratar de ir entendiendo un poquito la riqueza de esta escritura. A mí me pasa, y me ha pasado muchas veces, que leo algo, si bien es muy linda la escritura, pero no lo entiendo. Y para entenderlo hay que buscar significado de palabras, hay que ver qué quiso poner el autor, buscar comentaristas y pedir a Dios que nos abra la mente para poder entenderlo. Y eso vamos a tratar de hacer hoy. Quizás ni siquiera estos primeros 14 versículos lo hagamos, pero vamos a ir viendo. Quizás lo cortamos y continuamos el miércoles que viene. Pero comencemos leyendo. Dice Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De pronto podemos leer y tantas palabras lindas, que el lenguaje alto, podríamos decir. A veces para mí me cuesta entender, pero vamos a tratar de ir entendiendo. A los destinatarios de esta carta
aquí el apóstol Pablo los llama santos. En el griego, agiois, es decir, esto significa separados, separados del mundo, separados de lo mundano. Y más que un título, describe el estado del ser humano. No le llama a aquel que recién se ha convertido un santo, que si bien lo llama, pero ¿sabes qué es? Es el estado, es la manera de vivir, es la forma en que uno vive. De pronto podríamos autollamarnos santos, y no cuando nuestra manera de vivir no lo demuestre. Llamados así santos a aquellos que lo son por medio de la salvación. Aquellos que Dios los ve santos, ¿por qué? Porque han sido lavados con la sangre del Cordero, porque han sido aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Desde este momento Dios los ve santos. Pero eso se demuestra en nuestra manera de vivir, se demuestra en nuestro diario vivir. No podemos tampoco nosotros decir somos santos y vivir de una manera desordenada. ¿Entendemos? Otra de las cosas que dice santos y fieles. Fieles, acá viene del griego que es pistois, que es una firme adhesión a Cristo. Es una firme decisión de ser fieles. Y vamos a sumar dos palabras más a estas palabras que estamos viendo. Y otra es creyente. Y un creyente es el que se fía en Dios. ¿Quién es un creyente? Aquel que cree en Dios, aquel que descansa en Dios. Muchas veces escuchamos nosotros, si yo soy creyente, ¿por qué? Porque yo creo en algo y ya es creyente. Pero este es creyente y fiel en Dios. Ahora, fiel. ¿Qué es una persona fiel? Es un creyente en quien Dios puede fiar. Un fiel es un creyente, aquel que cree en Dios y en el cual Dios también puede creerle. Dios también puede fiar. Obvio, todo esto sin la gracia de la ayuda divina de Dios y la obediencia, no podríamos lograr esa fidelidad a Dios en todos nuestros ámbitos de la vida. Entonces entendemos que un fiel es aquel que está adherido a Dios, y el creyente es el que espera de Dios, y el creyente o el santo fiel es el cual Dios también puede confiar y descansar en él. Es a estos que está dirigida esta carta. No está dirigida de pronto a aquellos que todavía no han conocido. Está dirigida a la iglesia, a alguien que ya conoce a Dios y camina. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí el apóstol Pablo no pierde la oportunidad de alabar a Dios y decirle bendito sea Él, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Da una serie de bendición, pero dice en los lugares celestiales. ¿Cuáles son los lugares celestiales? Estas bendiciones que vienen a nosotros son bendiciones que nacen en los cielos. Son bendiciones que son eternas, no son temporales. Y él explicaba acerca de esto en las regiones celestes, en los lugares celestiales, porque allí estos efesios daban culto a Diana, y queriendo hacer una separación de lo que era el culto a Diana y el culto a Dios, las bendiciones que nosotros íbamos a recibir eran bendiciones de los cielos, las cuales las podíamos gozar aquí en la tierra, no como bendiciones que ellos esperaban de Diana
de Diana que tan solamente eran terrenales. Nos habla de bendición espiritual, que esta bendición espiritual se refiere a las bendiciones que el creyente obtiene por haber sido escogido por Dios, adoptado por Dios y perdonado por Dios. Esta misma palabra, bendiciones, también las escribe en el libro de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1, cuando habla de los dones espirituales. Es esta misma palabra, bendición, que habla de estos dones espirituales que son considerados una bendición espiritual, incluido en estas bendiciones. Pero nosotros pensamos, si vivimos todavía en esta tierra, y las bendiciones materiales, también están incluidas estas bendiciones materiales dentro de esta bendición que nos da el Señor. Incluyen las bendiciones de orden material, pero hay algo que siempre debemos entender, que el Señor nos va a bendecir de una manera material, o podríamos decir nosotros riquezas, cuando Él sabe que va a ser necesario, cuando Él sabe que va a ser aún para el progreso espiritual del creyente o de otro creyente. Él quizás no nos va a dar unas riquezas materiales excesivas como Él puede y como muchas veces lo hace, si sabe que van a ser dañinas para nuestras vidas. Yo he visto muchos cristianos que de pronto han sido fieles a Dios cuando tenían poco, pero cuando Dios ya les dio más, se olvidaron de Dios. ¿Cuántos han venido a la iglesia buscando un trabajo, buscando salud? Cuando Dios se lo dio, se olvidaron de Dios. Entonces, Dios utiliza estas herramientas para crecimiento de su iglesia y para crecimiento de sus hijos. Versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, que te ha escogido a ti y a mí antes de la fundación del mundo. En Cristo ya nos había escogido para que fuésemos santos y sin manchas. ¿Para qué nos escogió? Para que seamos santos, es apartados, vivir una vida correcta y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo leamos como dice en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, que dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Podemos creer que Dios nos eligió antes de formar el mundo? ¿Podemos creer que mi nombre, tu nombre ya haya sido elegido por Dios? Y decir: yo quisiera que Joni sea mi hijo. Yo quisiera que Joni me ame, yo quiero amarlo a él. ¿Podemos creer eso? Sí. Dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos, seamos perfectos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Pero aquí hay algo llamativo. Aquí comienza a hablar de una predestinación, algo que Dios ya lo hizo. Y podríamos decir, así como Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de nuestras vidas, de pronto todo lo que nosotros hacemos, ya Dios lo sabe. De pronto, ¿para qué esforzarnos? ¿Para qué aceptar a Cristo como nuestro Salvador? Si en un punto de nuestra vida, si Dios lo ha marcado, inevitablemente nos vamos a encontrar
con la palabra de Dios y vamos a ser salvos. Ahora, si Dios no lo ha permitido, eso no va a pasar. Esta es una teoría de la predestinación. Pero Dios no es lo que quiso decir. Él sí marcó un plan para aquel que acepta a Cristo como su Salvador, para aquel que entra dentro de su plan, está todo ya marcado. Y es para todos. Y vamos a ver algunos versículos que indican que esto no es para algunos en especial, sino que es para todos. La predestinación afirma la existencia de un plan y un propósito divino garantizado para todos los redimidos. Esto es la predestinación. Es que ya había un plan que estaba marcado para todo aquel que lo acepta y entra dentro de él. No nos habla la predestinación de un fatalismo, de que incluye a unos y excluye a otros. Dice: Dios ha determinado de antemano que los que creen en Cristo serán adoptados en su familia y hechos conforme a sus hijos. Dios ya lo había marcado, Dios ya lo ha determinado que va a ser así. Todo esto, esta elección, esta predestinación, esta adopción, lo ha hecho Dios, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué querrá decir con esto? Conforme al beneplácito de su voluntad. Es decir, ¿qué es su beneplácito? Es su buena voluntad. Es lo que de eso se agradó Dios, de lo que le pareció bien, de lo que se le ocurrió a Él hacerlo de esa forma, y por eso lo hizo así. Es porque a Dios se le agradó, podríamos decir más groseramente, porque a Él se le antojó que sea así, y así va a ser. Todo esto Él ha querido a favor de los que iban a ser salvos. Pero se cruzan por nuestra mente a veces preguntas, o se han cruzado. Quizás en nuestro pensamiento puede pasar la idea de que esto no es para mí. No, eso del evangelio no es para mí. Yo no tengo pasta para eso. Y eso lo hemos escuchado muchas veces. No, yo no soy un escogido. No, mira, vos sí, vos sos escogido. Pero no, yo no. Un elegido, yo no soy un escogido, yo no soy un elegido. Yo no estaba en los planes de Dios. ¿Y cuántas otras cosas podemos decir nosotros o quizás hemos escuchado? Pero la Biblia nos dice, nos enseña, nos explica que todos, que este plan, esta predestinación, Dios lo marcó para todos. Principalmente para todo aquel que cree. Y vayamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17 vamos a leer. Lo sabemos de memoria también. Y allí dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para quién es? Para todo aquel que cree. Esta es una condición, pero es para todos. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y cuando dice el mundo, no está hablando de un pueblo en particular, no está hablando de una persona en particular, sino que está hablando de toda la población del mundo que cree y acepta como a Jesucristo como su Salvador, puede ser salvo. Su deseo, la voluntad de Dios, es que nadie se pierda, que todos sean salvos. Como dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 6, dice: Él quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Él quiere que solamente los judíos sean salvos? No. ¿Él quiere que solamente los gentiles sean salvos? No. ¿Él quiere que solamente los argentinos sean salvos? No. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres. ¿Quiénes todos? Todos aquellos que creen en Él. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. La obra que Él hizo fue por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dentro de esta predestinación hay lugar para todos, dice. En Hechos capítulo 10, versículo 43, de dan testimonio todos los profetas de que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Ay, no, pero la cantidad de pecados que yo tengo, yo no entro dentro de esa lista. Yo nunca podría ser un elegido, yo nunca podría ser un hijo de Dios. No, dice, recibirán. Todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos. No es para algunos. En Romanos 9:33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que en Él creyere no será avergonzado. Si hay un condicionante, y es creer en Él, lo dice en San Juan 3:16. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. La condición. Todo aquel que ama al que engendró, ama al que... Todo el que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. No hay acepción de personas. No hay acepción de raza, de color, de clase social, de idioma, de estatura, de sexo. Dios no hace ningún tipo de acepción. Ni hombre ni mujer, ni clase social, ni idioma, ni estatura, no hay, es para todos. Hechos capítulo 10, versículo 34, lo dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro particularmente pensaba que Jesús había venido solamente por los judíos y para salvar solamente a los judíos. Pero Dios le habló a él muy fijamente que la salvación era para todos. Y que no llame inmundo a lo que Dios había bendecido, que la obra de Dios era amplia. Ahora, a todo esto, ¿cuál es el método que Dios busca? Después de que hay un plan marcado, pero para entrar en ese plan, ¿y qué es lo que Dios busca? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice, o qué es lo que Dios prioriza. El Salmos capítulo 14, versículo 2, nos da una luz de qué es lo que Dios anda buscando. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Allí estaba Dios mirando que había allí en la tierra y buscando algo. Y dice, para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Los ojos de Dios siempre están sobre la humanidad, buscando quién es el que desea, quién es el que de pronto abre su corazón para decir, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero conocer más de Él. De pronto no es que uno
como caminando por la vida, cae en un pozo y allí se encuentra con Jesús. No, algo va pasando. Hay un momento de quiebre en las vidas donde dices, yo necesito conocer a ese Dios. Yo necesito conocer a tu Dios. Yo necesito conocer a alguien que me salve. Yo ya no puedo más y ahora busco ayuda. Y es allí los ojos de Dios, dice, buscando entre los hijos de los hombres, ¿quién buscara a Dios? En Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, allí da otra luz de esperanza. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, ¿desde a dónde? Desde el lugar donde tú te encuentras. Desde el lugar de la desesperación, desde el lugar de la esperanza, desde el lugar de la búsqueda, desde allí buscares a Dios. Acá dice que lo hallarás. Y si lo buscares de todo tu corazón y toda tu alma. Dios es un Dios que lo puedes alcanzar. Dios es un Dios que lo puedes encontrar. No es alguien inalcanzable, no es alguien que ha marcado un plan y te dice, ahí está el plan de salvación, encárgate vos, yo ya lo marqué. Es un Dios que a su vez que ha marcado un plan, hay un plan marcado, predestinado, pero aquel que busca, aquel que necesita, aquel que llama, aquel que está listo ahí, es aquel que también lo guía. No es que lo deja, bueno, arréglate solo ahora. Si desde allí lo buscares, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y toda tu alma. La predestinación o la presciencia de Dios o la elección de Dios nos lleva a la santificación y a la obediencia. Inevitablemente el hombre de Dios, la mujer de Dios, aquel que es creyente, aquel que es fiel, inevitablemente debe buscar la santificación y la obediencia. Como dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Elegidos. Aquí nos está hablando de personas que ya han sido elegidos por la presciencia, por esa preelección de Dios. Ahora, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué nos dice el versículo que habíamos leído en Efesios? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas, apartados del mundo, limpios, sin ninguna marca del mundo, del pecado. Acá nos dice, para obedecer. O sea, que después de que nosotros somos elegidos, hay una predestinación, nos elige Dios, hay algo que debemos hacer. No es que no, ¿sabe qué? Yo soy ya el elegido. Y un día va a venir Cristo a buscar a su iglesia y yo me voy a ir con Cristo. Pero vos no llevas una vida santa. Yo ya soy elegido. Lo demás ya no me interesa. No, Señor. Usted necesita caminar en obediencia, en santidad, ser sin mancha, limpios, apartados para Él. Como decíamos al principio, ser santo es una forma de vivir, una condición de vida, una manera de vivir. No tan solamente un nombre, como muchos se dicen, no, yo soy cristiano. Y la verdad sería muy bueno que se queden callados muchas veces, porque su manera de vivir no dice nada con el cristianismo
es todo en contra. Amén. ¿Para qué fue la predestinación? ¿Para qué fue esta elección? ¿Para qué nos escogió Dios? Dice el versículo 6 de Efesios: para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos escogió para su alabanza. A su vez, tú eres para Él un orgullo. Tú eres para Él un motivo de alabanza, un motivo de su gloria, un motivo de su gracia. Eso somos nosotros para Él. Somos un motivo para que Él se enorgullezca de los hijos que tiene. Amén. Aquí vamos a dejar. Y después vamos a continuar con los otros versículos. Seguir explicándolos. Quizás continuamos el miércoles, vamos a continuar y vamos a tratar de hacer también la otra parte. Ya vamos a ver hasta dónde llegamos, pero léalo de vuelta y con estos conceptos que yo ya le fui diciendo, se va a dar cuenta que va a poder entender un poquitito más lo que aquí dice. Amén. Amén.